Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que se van conectando lentamente a este Facebook Live en el cual queremos conversar sobre un tema muy importante, que es la defensa del territorio, que es un asunto que ha estremecido mucho una de las 9 subregiones de Antioquia, en este caso la subregión del suroeste antioqueño, una subregión que en este momento está viéndose, digámoslo así, amenazada por un interés de cambio en la vocación económica de su territorio. Ha sido un territorio históricamente de vocación agrícola, de vocación turística, y en cual ahora se quiere llevar a cabo un proyecto puntualmente en el municipio de Jericó, también con repercusiones sobre el municipio de Támesis, de minería de cobre, minería de oro también, y bueno, y está, digamos, este proyecto encabezado por los señores de la Anglo Gold Ashanti, que nos han revelado una verdad, nos han revelado un interés que tienen ellos de convertir esta región en un distrito minero, ni más ni menos que en un distrito minero. Esta mina, pues, es una mina bastante grande, que va a sacar muchísimo material metálico, es minería de metales. La minería de metales, pues al parecer en ningún municipio de Colombia ha traído mejoras en la calidad de vida. De hecho, muchos de los municipios, la mayoría de municipios, y no todos los municipios de Colombia con minería de metales, tienen una calidad de vida pues bastante precaria. Entonces, en municipios como Jericó, como Támesis y en general los municipios de la subregión del suroeste antioqueño han tenido unas condiciones de vida mucho mejores que las de estos municipios de minería de metales. Para esto nos acompañan hoy Yamid González, del COA. Nos acompaña también Susana Muñoz, que es una habitante del municipio de Jericó y que también ha hecho mucho activismo con este tema. Angélica Lozano, senadora de la República, nos ha pedido que le esperemos un momento, esperemos que se alcance a conectar. Están en este momento en plenario. Ustedes saben, acaba de renunciar el senador Álvaro Uribe al Congreso de la República. Se alteró un poco la agenda justo hoy del Congreso, y se viene además la discusión sobre si se quitan o no los gastos de representación durante la pandemia para los y las congresistas. Entonces nos ha pedido que la entendamos, que intentará conectarse más tarde. Camilo Calle, diputado de Antioquia, también viene en este evento en carretera. Él, ustedes saben, se encuentra en este evento en la subregión del Urabá. Estaba en el norte de Urabá, en San Pedro de Urabá, en el municipio de Turbo, y se está dirigiendo en este momento a su residencia. Entonces nos dijo que se iba a conectar, pero que también se conectaba un poquito tarde. Entonces, dennos unas excusas por estos problemas logísticos que hemos tenido. Pero bueno, por ahora vayamos comenzando con esta conversación. Susana, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo va todo por allá por Jericó? Contanos, ¿cómo se ve hoy Jericó? Muy buenas tardes para todos, a todas las personas que nos siguen pues a través del live. Pues nada, que te contara, Jericó con la pandemia se ha visto pues muy afectado. Obviamente el comercio acá es relativamente pequeño, entonces ha sido un poco complejo, a pesar de que en ese momento se está reabriendo todo pues muy gradualmente. Entonces se va volviendo como una normalidad entre comillas. Entonces empiezan todos los negocios a abrir poco a poco y se ha podido normalizar pues el comercio de determinada manera. Y en cuanto al campo, pues obviamente los campesinos acá son los que mejor viven, por decirlo de algún modo, porque ellos no se ven tan afectados, por fortuna. Nuestro campo es el que ha sacado la cara por Colombia entera, y por fortuna acá tenemos la ventaja de que ellos han podido continuar sus labores sin mayores problemas. Gracias, Susana. Y a ver, que creo que todavía no está la pantalla en este evento con todos. Pero bueno, Yamid, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo van las cosas por allá? Vos estás en Jericó también, ¿cierto? En este momento, ¿o no? Vos sos de Puebla. Sí, buenas noches a... Sí, ya les voy a contar la historia. Un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan en este programa. Mi nombre es Yamid González Díaz. Soy de estas majestuosas montañas del sureste de Antioquia. Soy nacido en Jericó, criado en Pueblo Rico, y tengo también conexiones muy especiales con los demás municipios del sureste de Antioquia. Entonces soy hijo de estas montañas de la cordillera occidental,
Y pues básicamente lo planteo en esos términos para manifestar que el sureste de Antioquia se articula de manera muy especial desde sus pueblos, desde su tradición, desde su cultura y de las organizaciones sociales. Así es. Bueno, y para hacer como algunos comentarios, yo mencioné el paisaje cultural cafetero que tenemos en esta zona, cumple, digamos, a cabalidad con todos los estándares, con todos los requisitos para ser un patrimonio inmaterial de la humanidad. Es un lugar extraordinario, maravilloso. Yo no sé si ustedes han tenido la capacidad, las personas que nos están viendo, de conocer este territorio, pero espero que después de esta pandemia, cuando podamos salir a la calle, tengan la posibilidad de salir, de conocer, de explorar este territorio que es extraordinario, que es maravilloso, que es muy bello y que, como les decía al principio, tiene una vocación agrícola. Hay varias situaciones, digamos, de orden técnico, de orden político, que le preocupan a muchas personas que están metidas hoy en estas discusiones sobre Jericó. Yo quisiera simplemente mencionar algunas, y es que, por ejemplo, al lado de una vía 4G, por fin va a pasar, digamos, una vía 4G que va a ayudar a conectar al suroeste con el resto del país, va a quedar pues un lugar enorme donde se van a poner todos los relaves, digamos, de la mina. Cuando por fin, digamos, de manera definitiva el suroeste se iba a conectar con toda Colombia y con el mundo, ahora nos están diciendo que debería convertirse en un distrito minero. Yo quisiera comenzar por vos, Yamil. Debería ser el suroeste antioqueño porque esta discusión más que de Jericó es una discusión subregional. Recordemos que Jericó hoy es simplemente uno de los sitios donde se quiere llevar a cabo esta mina, pero que en general hay pues una cordillera muy grande llena de oro, donde pues varias multinacionales mineras, y por supuesto entre ellas la Anglo Gold, han querido llevar a cabo proyectos. Entonces, contanos, Yamil, ¿vos qué pensás? ¿Debería el suroeste transformar su vocación económica, convertirse en un distrito minero? Sí, no, ¿por qué? Contanos un poquito también la historia de resistencia de las comunidades de esa zona. ¿Tienes el micrófono silenciado, Yamil? Bien. Sí, muchas gracias. Claro, una de los grandes interrogantes que nos quedan con el nombramiento de estas nuevas figuras para el sureste de Antioquia, para las comunidades, es un concepto nuevo, el tema del distrito minero. Es importante entonces preguntarnos un poco cuáles son las condiciones que permite que se hable de un distrito minero. Y según la Unidad de Planeación Minoenergética, se plantean unos criterios que están adaptados pues como a la identificación de las zonas que puedan considerarse de esta naturaleza. Incluye 3 componentes. Uno es el tipo de material mineral y el volumen de producción. Otro tiene que ver con el grado de concentración minera frente a zonas relativamente homogéneas. Y hay un tercer punto que es fundamental acá para la discusión, la tradición minera de las comunidades locales y regionales. Ahí hay un debate muy importante de fondo, Daniel, porque eso nos hace una reflexión incluso histórica de cómo ha sido la configuración territorial del suroeste lejano de Antioquia. O sea, plantear esas reflexiones de si el sureste lejano ha sido de tradición minera, pues nos lleva a hacer una reflexión de fondo que hemos estado trabajando en un proceso que se llama las cátedras del territorio, en la perspectiva inclusive de hacer una lectura de la misma colonización del suroeste de Antioquia, inclusive en su contexto prehispánico, de identificar que la actividad minera no ha sido determinante en la vocación económica y en la vocación cultural de los pueblos del suroeste de Antioquia. Si nos vamos a un contexto prehispánico, es posible evidenciar que tenemos materialidades arqueológicas que nos conectan mucho al mundo de la cerámica, de las herramientas de piedra, de los petroglifos, y que pues básicamente nos ayuda a interpretar las dinámicas prehispánicas en el suroeste de Antioquia más en función de la agricultura. Ese ha sido un elemento muy fundamental. También tenemos algunos aspectos importantes de la orfebrería, pero aquí no ha sido como un elemento recurrente de encontrar figuras de oro, en algunos momentos tumbagas, pero no ha sido algo que de alguna manera nos permite identificar que acá el tema de los minerales, los metales, hayan sido determinados inclusive en ese contexto prehispánico del suroeste de Antioquia. Tenemos elementos muy importantes de los petroglifos que nos permiten hacer una reinterpretación de la riqueza del patrimonio en el sureste de Antioquia, que no es únicamente el café.
La perspectiva del patrimonio nos lleva a una conexión de lo cultural, de lo ambiental, donde ha habido una reflexión de fondo de que otros componentes territoriales son importantes valorarlos en la protección del territorio. Entonces, ahí hay un aspecto fundamental. Si nos remitimos a la época de la colonización, es importante plantear que para el sureste de Antioquia, en todo este siglo de 1800, se da un proceso de colonización, de más o menos desde 1820 hacia arriba, donde 3 vías son importantes para el poblamiento del sureste de Antioquia: la conexión de Medellín, Fredonia, Marmato, la conexión también con el noroccidente de Caldas, también municipios como Río Sucio y Supía, y parte también del Chocó. En esta zona del sureste de Antioquia tenemos una conexión al Chocó por Ciudad Bolívar en conexión con el Carmen de Atrato. Digamos que ahí vemos que los caminos también cumplen un papel fundamental en esas formas de entender la configuración del suroeste de Antioquia. Y en esa perspectiva, la conexión con Marmato sí tiene importancia porque digamos que allí ha habido históricamente una práctica minera de muchos siglos, que ha sido determinante inclusive para la construcción de nación en este país, pero el suroeste lejano de Antioquia siempre mantuvo sus características particulares de una colonización también donde se programó la instalación de proyectos agropecuarios. Es decir, que la producción del café y la ganadería han sido, digamos, elementos muy visibles en esa configuración del sureste de Antioquia, pero nosotros como COA, como articulación de organizaciones sociales y ambientales, donde hemos logrado realizar trabajo también con comunidades campesinas indígenas, incluimos un elemento importante, es el tema de las economías campesinas, la economía de subsistencias, que esas sí fueron fundamentales para la misma fundación de los municipios de acá del sureste de Antioquia: Caramanta, Jericó, Támesis y otros municipios como Andes, Ciudad Bolívar. Esas economías campesinas fueron determinantes también para no solamente entender las prácticas económicas tradicionales del sureste de Antioquia, sino que han sido determinantes entonces en todo este proceso de configuración territorial. Para la década de 1871, para el año 1871 se dieron debates muy similares a los que estamos planteando hoy en día acá en el sureste de Antioquia, ¿cierto? En la definición de cuál debería ser la vocación económica del sureste de Antioquia. Y para el año 1871 se generó un debate que evidenciaba, por supuesto, ese interés de cambiar la estructura y el eje de la economía antioqueña que repercutiría en el sureste de Antioquia. Entonces, la polémica consistía en determinar si la economía regional, para el caso del suroeste lejano de Antioquia, era minera o agropecuaria, y cuál era el peso que tenían las diferentes subregiones en el contexto de Antioquia. En ese debate participaban personajes como Vicente Restrepo, Manuel Uribe Ángel y Teodomiro Llano, y este último defendía la posición de que Antioquia tenía un nuevo eje productivo localizado en el suroeste de Antioquia. Allí entonces se plantea, así lo menciona Teodomiro Llano, esta aseveración queda comprobada si extendemos la vista por los pueblos del sur y del norte, comerciantes y agricultores los primeros, cuyo progreso es seguro aunque pausado, mineros los segundos, y que a todo andar van camino hacia la ruina. Mirad a Sonsón, Salamina y Manizales, ayer nacieron y se alzan hoy con todo el prestigio que les da su bienestar siempre creciente. Lo propio diráis del Retiro, Fredonia, Jericó, Andes, Concordia, Yarumal, pero mirad hacia el norte, mirad a Santa Rosa, Carolina, Angostura, Norí, Sea, Amalfi, Remedios, Zaragoza, Yolombó, cuánta penuria, cuánta decadencia, cuántos castillos de oros vuelto en humo. Entonces, esta discusión que se está dando ha sido una discusión inclusive también histórica, donde personajes del suroeste de Antioquia plantearon la importancia de seguir en un proceso, así fuera pausado, pero un proceso progresivo donde realmente pudiésemos seguir alimentando las economías del suroeste de Antioquia en esa relación especial con la tierra, desde las prácticas agrícolas, desde las prácticas agropecuarias, y desde el registro que nosotros venimos haciendo en ese análisis sociohistórico, también de valorar cuál ha sido la importancia de las economías campesinas de subsistencia, la importancia de las economías indígenas
en los procesos de configuración del suroeste de Antioquia, en los procesos de autonomía también de los pueblos que habitamos en estas montañas. Entonces, en ese sentido, no es coherente plantear que en el suroeste, dentro de esa perspectiva, se mencione que somos territorios tradicionalmente mineros. Eso es un absurdo. El suroeste tiene unas condiciones especiales y lo ubicamos en dos elementos fundamentales, que es el suroeste cercano de Antioquia, que allí sí vemos, por ejemplo, varios de los municipios que se ubican en una de las márgenes de la cordillera central, presentes allí Fredonia, Venecia, Titiribí, Amagá. En estos lugares sí había una práctica minera, especialmente de carbón. En Titiribí existió la mina del Zancudo, pero el suroeste lejano de Antioquia, los pueblos allende al río Cauca, su vocación ha sido principalmente agropecuaria, y en ese sentido, ese hace parte de una de las discusiones actuales, una de las muchas, de que el suroeste conserva una vocación agropecuaria y que esa vocación ha sido también producto de decisiones políticas que se dieron muchos años atrás y que en el presente queremos seguir conservando, digamos, que todas esas construcciones culturales que surgen de la agricultura, que tiene que ver con la producción de alimentos, que tiene que ver también con la producción de artesanías, la conexión que tiene, pues, especialmente también con las economías indígenas, los trapiches comunitarios, claro, el tema del café, el tema de las huertas campesinas, de los mercados campesinos. Entonces, en esa perspectiva, el suroeste lejano de Antioquia como territorio ancestral, agrícola, pecuario y de economías campesinas siguen siendo uno de los elementos prioritarios en el debate actual, en el cual pues nosotros queremos seguir conservando en parte y de reconocer que el patrimonio cultural y ambiental del suroeste tienen un importante soporte fundamental en la tradición campesina, la cultura indígena y las fuentes hídricas. Yamid, muchas gracias, porque además haces un contexto histórico muy importante, explicas de manera muy detallada qué es lo que está ocurriendo en ese territorio, explicas además la historia, nos haces un recuento muy importante para muchas personas que hemos tratado de aproximarnos a ese territorio, de entenderlo y antes de opinar, formarnos una verdadera opinión basada en lo que vos decís. Yamid hace parte del COA. El COA es el Cinturón Occidental Ambiental, que articula varias organizaciones sociales del suroeste antioqueño para discutir distintos temas, pues por supuesto subregionales, y hoy más que nunca pues está abiertísima esta discusión. Susana, yo quiero ir con vos. Vos sos joven, representás una nueva generación en el territorio. Si no estoy mal, vos vivís allá en la vereda Falditas, ¿verdad? En el municipio de Jericó, y pues yo quisiera que vos nos contaras un poco por qué sentís que es importante defender el territorio en el suroeste, por qué es importante defender su vocación económica, cómo han visto allá desde ese territorio pues el interés del Anglo Gold de transformar a Jericó, a Támesis y al suroeste antioqueño en un distrito minero. Adelante, Susana, por favor. Bueno, nuevamente buenas tardes. Efectivamente, yo crecí en la vereda Vallecitos, de acá del municipio de Jericó, Antioquia, y me pude dar cuenta de las prácticas agrícolas y la vocación cafetera de la mayoría de los campesinos de esta zona, como esas montañas han sido ricas en agua y pues nada mejor para determinar que no nos conviene la minería que conocer como la palma de la mano, como se dice coloquialmente, un territorio tan bonito como lo es Jericó, y en especial estas veredas que son Vallecitos, La Soledad, La Hermosa, que son las que se verían impactadas mayoritariamente por una empresa que aparte llegó diciendo mentiras, que entonces ese ha sido uno de los propósitos de nosotros los jóvenes. Yo también soy madre, cabeza de familia, y entonces quiero que mi hija crezca en el mismo contexto sano que yo crecí, con un medio ambiente completamente sano para ella. Y pues los jóvenes y las mujeres nos hemos empoderado y hemos liderado esos movimientos que permitan la defensa del territorio principalmente. Entonces hablo de una publicidad engañosa que ha manejado la empresa, porque ellos llegaron al territorio promoviendo pues que ellos decían que iban a
a reconocer la zona y a estudiar los suelos para mejorar las prácticas agrícolas, cosa que fue mentira. Ellos estaban estudiando los suelos, pero para ver los minerales que estos tenían, y a nosotros nunca se nos informó. Obviamente, cuando la empresa llegó, yo aún era muy niña y entonces recuerdo muchas actividades, muchos regalos. Una imagen que siempre hemos tenido presente era el helicóptero sobrevolando la zona, pero nunca se nos dijo exactamente con qué propósito. Entonces, nosotros, ¿qué podemos pensar si desde un inicio se nos han dicho mentiras, si nunca se nos ha revelado la verdad siempre ha sido a medias y muy conveniente para ellos? Y aparte, pues un gran tema que se ha manejado acá es la polarización. Cómo a las personas que pertenecemos a estas veredas, hacemos parte de la oposición, nos han tildado de extrema izquierda, de guerrilleros, cómo se nos ha convertido pues cómo se nos ha tachado negativamente por el simple hecho de pretender defender nuestras montañas, cuando entonces se nos dice que carecemos de argumentos técnicos, pero qué mejor argumento que conocer que haber vivido en ella y saber lo productiva que es, y que no necesitamos pues de la minería para sostenernos, y mucho menos como para mejorar nuestra economía, porque ese cambio tan grande, ese impacto sería pues muy devastador en el modelo económico, pasar de ser agrícola a pasar a ser minero, cuando todas las personas toda su vida han cultivado la tierra y han vivido de lo que ella produce. Tenemos fuentes de agua muy limpias que bañan toda la zona y que incluso surten acueductos de distintas veredas que se verían gravemente afectados, aunque ellos lo nieguen, porque entonces el túnel pasaría debajo de las zonas. Entonces es ahí donde uno se pregunta ¿qué tanto nos beneficiaría algo que ellos incluso desconocen a veces? Y es, por ejemplo, Palermo se encuentra a 4 a 8 kilómetros y ellos lo excluyen. Entonces es ahí determinar de que ellos acomodan las verdades para decírselas a las personas y no tienen en cuenta que nadie mejor que nosotros mismos conocemos esta zona y nos damos cuenta de que ellos no están diciendo la verdad, y esto ya es mucho decir. Muy importante eso que mencionas, Susana, porque entonces pareciera que los señores del AngloGold hicieron una primera aproximación al territorio pues a punta de mentiras. Eso es lo que vos nos estás diciendo. Llegaron al territorio, dijeron que iban a hacer una exploración de suelos, que iban a tratar de mejorar esos suelos para su vocación agrícola, cuando lo que en verdad estaban haciendo era buscar metales, buscar oro, buscar cobre para efectivamente sacar adelante sus negocios. Yo quisiera hacer una pregunta muy especial para vos, Yamit, que nos estabas hablando bastante como sobre el territorio, sobre su vocación, sobre su historia, y es entonces, ¿cuál es la alternativa que debería haber en el suroeste si no es la minería? ¿Cuál es la alternativa, la vocación económica a la que se le debería apostar desde el suroeste, si lo que nos han tratado de decir por parte de la AngloGold y de estas multinacionales mineras es que pues ese territorio es absolutamente rico en minerales y eso hay que explotarlo y eso hay que sacarlo? Entonces, si no es el oro, si no es el cobre, si no es el molibdeno, entonces, ¿cuál es la vocación económica que deberíamos llevar a cabo en el municipio de Jericó y en general en el suroeste? Daniel, sí, pues propuestas comunitarias tenemos en el suroeste, inclusive propuestas que han tenido un significado muy especial desde hace muchos años. Si hacemos una lectura histórica en el sureste de Antioquia, las organizaciones que nos podríamos situar en la segunda mitad del siglo anterior, desde los 60, 70, 80, ha habido propuestas comunitarias bien interesantes, desde las propuestas agrícolas, ¿cierto? Las empresas comunitarias que tuvimos por acá cerca también, La Arboleda, La Linda, también, digamos, las iniciativas que han construido los resguardos indígenas históricamente. Pero hay un elemento fundamental al cual yo quisiera profundizar acá, y es que para darle fuerza a todas estas propuestas comunitarias, muchas de ellas que se han estado transformando, construyéndose a partir de otros principios políticos en la redefinición de una economía diferencial, diferente al extractivismo, quisiera profundizar el tema de que para poder potenciar esto que estamos nombrando como alternativas, es necesario hacer una identificación profunda de cuáles son los conflictos sociales y ambientales que afectan al suroeste. Esto lo quiero resaltar porque muchas veces los defensores de los proyectos mineros quieren llevar esto a una discusión técnica y lo hacen porque saben que de esa manera
quieren invisibilizar los conflictos sociales y ambientales a los cuales hemos sometido. Esos conflictos sociales y ambientales es importante empezarlos a relatar porque digamos que en una lectura histórica a veces vemos que tienden a repetirse y que vemos un modus operandi de cómo eso termina afectando las propuestas comunitarias que históricamente hemos estado construyendo. Sería importante entonces hacer una reflexión de fondo sobre qué entendemos por el conflicto, ¿cierto? ¿Cuáles son sus causas, efectos y sus responsables? Y este tema de los conflictos socioambientales son importantes de reconocer que estamos en el marco de unas disputas territoriales entre comunidades, entre habitantes de estas montañas, que damos continuidad a un legado que históricamente se dio, cómo sectores del suroeste de Antioquia definieron en la década de 1900 que el suroeste siguiera siendo un territorio agropecuario. Tenemos que seguir en ese legado de que somos nosotros quienes tenemos que decidir qué tipo de prácticas económicas seguir implementando. Estamos en el marco de unas disputas territoriales y esas disputas territoriales yo las sitúo en un ejercicio que hemos estado haciendo constantemente, reconocimiento territorial, en la identificación de esos conflictos y las propuestas comunitarias. Hay una disputa entre los bienes comunes. Esos bienes comunes están en conexión con elementos en los cuales muchas personas nos beneficiamos. El tema de los ríos, el tema de las montañas, de la biodiversidad, de la flora y la fauna. Ese elemento de los bienes comunes están en una constante confrontación de unos intereses de privatización. Vemos como, por ejemplo, la presencia de la empresa con instalación de infraestructuras muchas veces limita el acceso también a hacer recorridos por las montañas, por los ríos, y lo digo en términos muy generales, ¿cierto? Es no solamente el tema minero, sino también el tema de las microcentrales. Hemos visto casos, por ejemplo, en el río Mulatos, en la desembocadura del río Cauca, de cómo un río en el cual la gente iba a bañarse en época de verano, termina siendo privatizado con la instalación de una infraestructura y donde se prohíbe el ingreso. Eso mismo se ve también con los proyectos mineros, de cómo se limita el acceso a las comunidades a poder caminar por caminos ancestrales, de poder disfrutar de los ríos, de las montañas, de la biodiversidad. Eso en términos concretos, ¿en qué se expresa? Que hay una disputa entre los derechos territoriales de pueblos campesinos, indígenas, versus un corporativismo extractivo, donde quiere darle un significado al derecho en términos privados, donde se quiere darle prevalencia al derecho privado que a los derechos territoriales. Ahora, la pregunta de fondo es qué entendemos por derechos territoriales. Desde el COA nosotros hemos hecho una construcción política de fondo de que, claro, desde una conceptualización y representación territorial, de que el territorio, los derechos territoriales tienen una conexión muy especial con las aguas, tiene una conexión muy especial con la biodiversidad, está en conexión muy especial también con la tradición campesina, la cultura indígena. También lo asociamos con el tema del patrimonio cultural y ambiental y con la participación social. Es decir, que el territorio también es producto de esas prácticas organizativas que nos permiten ver también una forma de relacionamiento y ordenamiento del territorio, que surgen desde ya experiencias mucho más localizadas. Esos elementos son importantes porque también se complementa con algunas espacialidades del territorio. Es decir, hay unas apuestas importantes sobre los procesos agroecológicos que tienen conexión con las fincas, escuelas agroecológicas. Tenemos experiencias muy importantes en Caramanta, desde la Asociación Agropecuaria de Productores de Caramanta. Allí digamos que hay un referente importante para replicar en otros lugares del suroeste de Antioquia, donde se han retomado también unos ejercicios en Támesis, en Pueblo Rico, ha estado trascendiendo también a Santa Bárbara. La idea es consolidarlo con los resguardos indígenas. Hay otro tipo de espacialidades que han sido históricas también, que es la economía familiar campesina, esa en la que muchos de nosotros pues nos criamos, ¿cierto? De cuál vivimos, del café, del banano, de la yuca, del plátano. Tenemos el tema de los circuitos económicos y solidarios, que en conexión con las fincas escuelas agroecológicas es un reto importante en la construcción de esas economías. También la apuesta al tema de la producción, transformación, comercialización y todo un trabajo también formativo con los consumidores
en perspectiva de que estas espacialidades territoriales nos permitan realmente resignificar los derechos territoriales. Tenemos los resguardos indígenas, que es una perspectiva también diferencial de cómo entender el suroeste de Antioquia desde esas otras formas diferentes de relacionamiento, ordenamiento territorial. Aquí también quiero señalar algo. Resguardos indígenas en el suroeste de Antioquia tenemos 5, que son de la etnia Amberá-Chamí. En Jardín tenemos el Carmatarrúa, en Ciudad Bolívar el Hermenegildo Chaquiama, en Puerto Rico tenemos el Bernardino Panchí, en Támesis el Marcelino Tascón en Valparaíso el Marcelino Tascón y en Támesis la Mirla. Esto es importante para señalar que el suroeste, aparte pues de que tenemos comunidades campesinas, también hay una importante presencia de comunidades indígenas de la etnia Amberá-Chamí. Estos resguardos indígenas tienen una conexión especial con algo que ellos denominan los sitios sagrados. Es otra forma de cómo entender las espacialidades en el suroeste de Antioquia y es un debate eterno que se da en el marco de estas discusiones cuando se plantea que es que en Jericó no hay resguardo indígena. Pero yo le puedo asegurar que desde la construcción en Vera, desde las construcciones indígenas del sureste de Antioquia, en Jericó existen sitios sagrados y que es necesario con la organización indígena de Antioquia. Sé que están haciendo un ejercicio cartográfico para identificar en dónde están, pero yo estoy seguro que en el bosque seco tropical, desde la cosmovisión indígena, existen sitios sagrados que es necesario reconocer y proteger como parte de este patrimonio cultural y ambiental. Estos elementos son fundamentales, Daniel, en términos de que nos permiten entender esas formas de cómo nos estamos relacionando con el territorio, de qué otro tipo de economía estamos construyendo también para la permanencia en el territorio, y que desde estas experiencias ahorita estamos aportando discusiones frente al ordenamiento territorial. Tenemos una metodología bien importante desde las cartografías sociales. En este debate lo que vemos es que, por lo general, las personas que tienen una formación en geología, en ingeniería, ¿cierto?, en minas, son los que definen qué tipo de mapas deben ser elaborados para intervenir en el suroeste de Antioquia. Nosotros también tenemos la construcción de las cartografías sociales como una posibilidad para definir realmente cuál es el territorio que nos estamos soñando, y eso tiene una conexión especial con los esquemas de ordenamiento territorial. Desde esas cartografías sociales estamos planteando cuáles son nuestras propuestas comunitarias en los territorios, que ahora más tarde voy a profundizar cada una de ellas en su detalle, pero al mismo tiempo nos plantea realmente cuál es el territorio soñado. Y digamos que todos estos elementos que venía mencionando de los derechos territoriales básicamente nos lleva a la conclusión de que no somos un territorio homogéneo, no estamos buscando centralidades, somos un territorio articulado, somos territorio interculturales y no aceptamos esa premisa de que Jericó tiene que ser el centro del sureste de Antioquia porque hay un distrito minero. Nos están planteando el tema del bioparque, tampoco nos interesa ese bioparque. Nosotros ahorita en este tema de los derechos territoriales, cierto, en conexión de los derechos territoriales, en conexión digamos, con los elementos ambientales que tenemos en el suroeste, porque muchas veces se menciona que ya la biodiversidad del suroeste se ha acabado. Reconocemos que desde el extractivismo ha habido una afectación de los ríos, de las montañas, mediante la producción de monocultivos, de cítricos, de café, pero nosotros también estamos planteando unas transiciones, unos diálogos con estos actores para que no sigamos agudizando los conflictos. Nosotros no podemos naturalizar el hecho de que ya existen, entonces permitamos que otro tipo de prácticas sigan destruyendo lo poco que tenemos. Esto lo planteo en términos que tenemos zonas de áreas protegidas, distritos de manejo integrado. Tenemos varias, cerca de Jericó, el distrito de manejo integrado La Cuchilla, Jardín Támesis. Tenemos también en Pueblo Rico, Jericó, Tarso, La Cuchilla, La Trocha, La Capota y Las Nubes. También tenemos los farallones del Citará. Hay una gran cantidad de zonas de protección que en articulación con los elementos que le estoy mencionando, de los procesos agroecológicos, los resguardos indígenas, los sitios sagrados, los circuitos económicos y solidarios, las cartografías social, desde ahí es donde queremos realmente reconstruir la montaña madre, que esa sea la que nos permita iniciar nuestros procesos de formación. No necesitamos que la Anglo-Gol Ashanti nos diga que nos va a instalar un bioparque en términos investigativos, porque nosotros dentro de nuestros planes de vida ya tenemos definido qué tipo de parque queremos,
de recuperar la montaña madre y desde allí iniciar procesos formativos, desde las cátedras del territorio, las escuelas polinizadoras del territorio, las escuelas agroecológicas, la pedagogía de la madre tierra que también vienen implementando las comunidades indígenas. Entonces, aquí lo que quiero plantear es que no aceptamos el distrito minero porque nosotros ya tenemos definido realmente qué es lo que queremos. Entonces, en ese marco, Daniel, es que realmente sentimos que nos están afectando los derechos territoriales porque de alguna manera están afectando nuestras construcciones de vida, nos están imponiendo un modelo que no es acorde con las realidades históricas del suroeste y que no es acorde tampoco con las dinámicas que las comunidades indígenas y campesinas hemos estado construyendo desde los planes de vida. El plan de vida siempre va a estar por encima de los distritos mineros, eso no es negociable. Y desde esa perspectiva, ahí es donde estamos planteando que nosotros nos estamos peleando un modelo de suroeste a partir de unos principios de sustentabilidad, donde también estamos planteando debates sobre transiciones, porque hemos hecho una lectura del conflicto histórico en el suroeste de Antioquia, que es necesario intervenir algunas prácticas que consideramos de carácter tradicional, pero que es necesario también una perspectiva crítica. Pero con el tema de Quebradona y de los proyectos mineros que tenemos en Caramanta también, con la Solvista Gold, la Ian Gold, la Ángel Gold, ¿cierto? Nosotros ratificamos que vamos a seguir defendiendo nuestras tradiciones campesinas en nuestros proyectos de vida y le vamos a seguir apostando una reconfiguración y resignificación del ordenamiento territorial. Sí, no, Yamid, pues muy completa tu respuesta y me gusta mucho que hagas como un análisis y una visión muy holística, que revises el territorio completo, que no nos quedemos solamente en Jericó. Yo he insistido mucho en esto y es que la discusión no es Jericó sin minería, sino suroeste sin minería. Y es cómo hacemos para que toda esa región, todo ese territorio y toda esa subregión pues se desarrollen bien. Entonces, muchísimas gracias. Veo aquí muchísimos comentarios. Está Angie Viviana Castelblanco, qué poder el del COA, viva la lucha por la construcción de territorios sagrados para la vida. Ofi Román, en el suroeste antioqueño decimos sí a la vida, al agua, al territorio, no a la minería. Hagas lo que hagas, no a la haga. Haga es Anglogola Shanti. Saludos, Yamid, excelente trabajo por la defensa del medio ambiente, dice Luciana. Por aquí también había muchas flores para Susana, excelente Susana, eres una joven muy empoderada y valiente, saludos desde Amagá, dice Caro Molina. Saludo especial, ánimo, no están solos, Jericó sin minería, San Vicente sin minería, Sneider Castrillón, concejal del municipio de San Vicente en el oriente antioqueño, donde también actualmente se están haciendo unos desarrollos hidroeléctricos que también al parecer buscan de fondo minería. Y nos acompaña ya Camilo Calle, diputado de Antioquia, del Partido Alianza Verde, gran amigo de luchas, compañero de muchas de las discusiones que hemos dado, que es urabaense, en este evento está viviendo en el municipio de Turbo, llegó tarde pues porque estaba moviéndose por allá por el territorio, pero que si bien es urabaense, pues es un diputado que está defendiendo las causas en todo el departamento de Antioquia y se ha metido de frente en el tema de la discusión de la minería en el suroeste y puntualmente ahora en Jericó. Entonces, por eso, Camilo, bienvenido, gracias por estar aquí en este espacio. Y hermano, llegaste quedando. Te voy a hacer una pregunta de una vez, y es, ¿cuál debería ser el papel de la gobernación de Antioquia en este debate? Ya un poco, Yamid y Susana nos han hablado del territorio, nos han hablado de la vocación histórica, tradicional, ancestral, los temas agrícolas, los temas indígenas, la defensa de ese territorio, que no hubo licenciamiento social antes de llevar a cabo estos proyectos que se quieren desarrollar, que no ha llegado la minería, que es muy importante dejarlo claro, la minería no ha llegado a Jericó, quiere llegar, pero ahí hay un ejercicio de resistencia muy poderoso. Entonces, Camilo, ya una vez vista, digamos, esta óptica desde la región, desde la subregión, desde el territorio, yo quiero que vos nos contés un poco cuál debería ser ese papel de la gobernación de Antioquia en este debate, qué acciones has hecho hasta ahora y cuál es la agenda que hay en el suroeste desde la Asamblea Departamental y puntualmente desde tu curul. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial a Susana, a Yamid, de quien agradezco su intervención. Yo no alcancé a escuchar a Susana, bien lo dijo Dani, estaba precisamente desplazándome hacia el norte de Urabá. Pero bueno, no, Dani, yo creo que básicamente la posición de la gobernación de Antioquia tiene que ser por lo menos más activa y acorde a sus principios elementales de campaña. Yo recuerdo perfectamente al gobernador Aníbal Gaviria, que hoy pues tiene una suspensión de naturaleza jurídica, pero quien representa este proyecto político, ese proyecto político que hoy está gobernando el departamento en Jericó, hablando de las vocaciones del territorio.
y de respetar de manera profunda y de manera decidida en campaña las vocaciones del territorio. Entonces yo creo que, pues ya para meternos en un escenario menos técnico que el de Yamid y más político, creo que la gobernación ha sido un poco pusilánime, diría yo un poco fascinerosa, creo que le ha faltado el cumplimiento de la palabra apostada en campaña. Creo que la gobernación de Antioquia tiene algunas explicaciones que darle a los antioqueños, especialmente a los habitantes del suroeste, en materia de los intereses genuinos que tenga o no la gobernación de Antioquia y que tenga o no personas cercanas al equipo político del señor gobernador, como el señor Camilo Quintero, que trabaja con la Anglo Chanti y ha sido una persona absolutamente cercana al gobernador Aníbal Gaviria, que repito, está en este momento siendo pues sujeto de unos temas jurídicos, pero sigue siendo el líder del proyecto político. Entonces yo sí creo que la gobernación de Antioquia, a través de su Secretaría de Minas, pero también de su Secretaría de Medio Ambiente y de su gobernador, hoy encargado, el doctor Luis Fernando Suárez, a quien respeto y aprecio, debe pues tener una posición más ecuánime, más respetable, más garantista frente al territorio, y creería yo que debería estar de manera activa defendiendo la licencia social. Yo creo que ese elemento, que es un elemento no de naturaleza jurídica, pero sí de naturaleza social y política, debería ser abanderado por la gobernación de Antioquia, en el entendido de que las personas en un Estado social y democrático de derecho como el colombiano tienen que participar de la forma en la que quieren decidir su vida en el presente y en el futuro, del legado que le quieren dejar a las nuevas generaciones. Y yo creo que en esto la gobernación de Antioquia se ha quedado muy corta. Creo que la gobernación de Antioquia, por supuesto representada por su gobernador, no ha tenido una posición clara y por el contrario lo que ha hecho es prestarse para muchas suposiciones que uno no quisiera comenzar a estructurar, y creo que la Secretaría de Minas tiene que dejar por lo menos de hablar pues del modelo que ellos quieren implantar, el cual mencionan es un modelo ecoambiental o ecominería, y pues la ecominería, como lo hemos dicho en todos los escenarios, es un oxímoron. Quieren, digamos que en un escenario semántico, confundir a las personas, y pues yo no conozco ningún lugar en el departamento de Antioquia que pueda hablar de ecominería. Somos muy cuestionados porque pues dicen que nosotros no atacamos la minería ilegal, pero sí atacamos la minería legal. Pero es que es precisamente con la minería legal con quienes más exigentes tenemos que ser, porque se supone que son los que están en el marco jurídico, y la destrucción de la minería ilegal, por supuesto, es absoluta y absurdamente cuestionable. Ha hecho un daño gigante en muchos municipios de Colombia y de Antioquia, muy cercanos incluso al suroeste antioqueño, pero la minería legal, pues también ha cometido unos errores bastante cuestionables y que nosotros hemos decidido señalar. En ese orden de ideas, Dani, para no extenderme y responderte la pregunta, hago una síntesis. La gobernación de Antioquia le ha faltado ser activa en su posición frente a este proyecto minero. Creo que está muy mal en materia de soberanía que sea un particular extranjero quien hable de la creación de un distrito minero, ni siquiera la gobernación y ni siquiera la presidencia de la República, sino que son ellos los que están pues casi que generando y ejerciendo soberanía y hablando de las vocaciones determinantes del territorio. Creo que es una falta de respeto. Y creo, como lo he dicho en todos mis comunicados en redes sociales, que la Anglo Chanti no debería estar repartiendo ningún tipo de publicidad con la gobernación de Antioquia, en ningún tipo de artículo, ni en ningún tipo de accesorio, ni en ningún tipo de ayuda humanitaria. Lo que están haciendo es contribuir a la división de la ciudadanía, seguir coartando una licencia social que, pues, entendida como la conciencia de la ciudadanía frente a lo que enfrentan en materia de efectos colaterales y efectos futuros, no ha existido, y lo que debería estar haciendo la gobernación de Antioquia es siendo un ente garantista, defensora de derechos, defensora del territorio y sobre todo respetuosa de la autonomía territorial. Esa creo que debería ser la posición de la gobernación de Antioquia. Camilo, muchas gracias, y recojo un par de cosas de las que vos estás mencionando que me parecen fundamentales. Así es, en las redes sociales mucha gente nos escribe diciéndonos que por qué no condenamos la minería ilegal. Claro que la condenamos, es terrible, es dramática, es trágica, deteriora nuestros ecosistemas, y desde todo el punto de vista, pues que le caiga todo el peso de la ley y que nos protejan, porque pues es finalmente la ciudadanía la que se ve afectada. Pero sí, creo que tenés vos razón al decir que es que nosotros tenemos que ser especialmente exigentes con la minería legal, pues precisamente porque es la legal y precisamente porque es la que debería estar enmarcada en el Estado Social de Derecho, y es la que debería estar enmarcada en los principios de participación ciudadana, todos estos asuntos. Hay varios comentarios. Aquí dice Samuel Muñoz: el modelo de la Anglo Gold tiene un símil, los espejitos de los conquistadores.
dice Ofir Román, la ecominería como la minería responsable es una contradicción, nos debemos unir todos a defender el territorio. Aquí Juan Bernardo Galvez había hecho un comentario muy valioso, dice, saludo, de acuerdo, la gobernación tiene que ser más activa en el propósito de las vocaciones, es cierto, pero los municipios tienen que tomar decisiones sobre el uso, sobre las condiciones de su uso. Si bien no pueden prohibir, si están en condiciones de legalidad y oportunidad de condicionar de qué manera se dan esos usos. Recordemos pues que también a finales del año pasado, cuando estaba cerrando el periodo de la alcaldía anterior y el consejo anterior, pues al parecer hubo una coacción por parte de los señores de la Anglo e incluso de funcionarios del gobierno nacional que impidieron que se dieran las discusiones sobre los cambios al esquema de ordenamiento territorial del municipio. Entonces también es bastante complicado todo esto. Bueno, hay muchísimos comentarios, pero Susana, yo quiero volver con vos. Vos nos estabas hablando al principio pues de las condiciones de tu territorio, de lo que está ocurriendo allá, de cómo existe, digamos, un malestar generalizado en la gente que habita especialmente las veredas de influencia directa del proyecto de Quebradona. Yo quería preguntarte por qué te parece importante la licencia social en los proyectos mineros. ¿Hace falta licencia social? ¿Por qué? Porque es que a veces estos señores llegan y dicen, no, yo tengo aquí un estudio y este estudio dice que puedo hacer, deshacer, acabar con la montaña, que además son estudios que no tienen en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, hablaba yo hace poco con un compañero, con Sebastián Restrepo, y nos decía, mire, la verdad es que una de las grandes falencias que tiene el estudio de impactos ambientales de la Anglo es que no tiene, por ejemplo, estudios sobre la incidencia que tiene el proyecto en el municipio de Támesis, que es absolutamente directo, o no tiene en cuenta los efectos del cambio climático. Recuerden ustedes que esta zona, ya lo mencionaba muy bien Yamid, los bosques secos tropicales del suroeste, pues se van a ver especialmente afectados por el cambio climático, son uno de los ecosistemas más vulnerables al cambio climático, y todas estas cosas, todas estas variables no están al interior del estudio de impactos ambientales de la Anglo. Entonces, Susana, ¿por qué es importante la licencia social antes de llevar a cabo un proyecto de estos? Bueno, corrijo un dato que di anteriormente, y es que el área de influencia excluye a Palermo, que está a 4 kilómetros línea recta, e incluye a Jericó, que está a 8 kilómetros, lo cual nos dice que sí debe haber un impacto, pero ellos lo están esquivando, y demuestra pues un estudio ambiental flojo y amañado. Y en cuanto a la licencia ambiental, es muy necesaria porque es la voz de la comunidad. La licencia social permite determinar qué quieren las comunidades y cómo se visualizan. Y entonces Jericó, como pueblo agrícola, no ha otorgado esta licencia ambiental porque no, como se dijo en un inicio, no conocemos la verdad, y también porque lo que nos hemos permitido darnos cuenta es cómo nos va a impactar negativamente. Entonces, ¿cómo es posible que se le entregue licencia ambiental a una empresa que lo único que ha hecho es estigmatizar a la oposición y que encima pues viola muchos de nuestros derechos? A nosotros en algún momento nos llevaron incluso el SMAT para cuando se hacía un simple plantón y nunca se les ha atacado, y ellos entonces han provocado a la comunidad y han polarizado. Ellos buscan polarizar para entonces excusarse en esa división y culparnos a quienes no estamos de acuerdo con su proyecto. Ellos en diversas ocasiones, por ejemplo, actualmente están haciendo encuestas telefónicas, y eso es una clara violación a la ley de habeas data, porque ellos de dónde sacan los números telefónicos, e incluso llaman pues a menores de edad o niños que no están pues en la capacidad de responder. Y entonces es ahí donde uno se da cuenta como la presión que están ejerciendo sobre la comunidad, y entonces también nos damos cuenta de lo negativo que han, pues de todo el impacto negativo que han tenido como tal en la sociedad, porque entonces la división que han causado es enorme entre familias, entre vecinos, y entonces es ahí donde uno se da cuenta de que eso tan bueno no dan tanto, de todo lo que ellos prometen no es cierto, porque si nos llegan a hacer daño de esa manera y llegan a fracturar las familias, entonces ¿qué se espera más adelante cuando sea necesario traer una cantidad de personas de otras partes? Porque acá en Jericó no van a tener suficientes trabajadores como lo proponen ellos, porque acá en Jericó, al no haber una vocación minera, no vamos a ser capaces de trabajar en una mina. Así es. Yo quería volver a Camilo, porque Camilo es el que está atrasado en una de las preguntas. Y Camilo, al principio de la charla estaba Yamid hablándonos de la inconveniencia de
de que el suroeste se convirtiera en un distrito minero y nos daba muchos argumentos, digamos, muchos de esos argumentos desde el punto de vista sociológico. En fin, aquí me hacían en los comentarios como una corrección que la acepto, y es que me decían que no es licencia social antes del proyecto, sino licencia social para determinar si se debe llevar a cabo el proyecto, lo cual es absolutamente cierto, pues. Entonces hago esa corrección fraternal. Pero Camilo, quería volver con vos acerca del distrito minero, porque es que ya nos han dicho, pues empezaron diciendo que iban a hacer unos estudios para ver cómo eran los suelos, para mejorar la agricultura. Después resultó que no, que lo que querían era hacer, digamos, un licenciamiento para sacar adelante una mina de cobre, de oro, de molibdeno allá en Jericó y puntualmente en Quebradona. Pero ahora nos están diciendo que no es esta mina, que es un distrito minero y que quieren transformar todo ese cinturón y toda esa subregión del suroeste pues en un distrito minero. Entonces la pregunta es, ¿te parece conveniente un distrito minero en el suroeste, como se ha venido proponiendo desde algunos sectores de la sociedad y más que desde unos sectores puntualmente desde este empresariado multinacional que representa la Anglo? Pues Dani, mira, lo primero es que es conveniente, no, precisamente eso es lo que le deberían preguntar a la ciudadanía, es lo que estamos reclamando, la consistencia de la licencia social. Pero hay que explicar a la ciudadanía para que haya una licencia social qué es un distrito minero y cuáles serían las consecuencias ambientales y sociales de un distrito minero, de un modelo de desarrollo extractivista. Entonces yo creo, a mí pues, obviamente mi opinión de o no estar incidente con la de las personas del suroeste antioqueño, yo creo que no. Yo creo que hay muy pocas regiones en Antioquia que tienen una vocación tan bien definida, que tienen tantas potencialidades en materia agropecuaria, en materia turística. Yo creo que el suroeste antioqueño, municipios como Támesis, como Fredonia, como Jericó, como Caramanta, que lo recorrimos tú y yo recientemente en Antioquia de punta a punta, pues tienen unas economías sólidas, construidas dentro de saberes ancestrales extraordinarios, muy exóticos en muchos lugares de Colombia, y pues Jericó y pues el suroeste, pero especialmente Jericó, que es donde comenzaría la construcción de lo que se ha denominado el distrito minero con el proyecto Quebradona, en la vereda Quebradona, ahí en Palo Cabildo, donde hemos estado tantas veces, pues no es conveniente. Y no es conveniente, Dani, Yamid y Susana, porque pues no tenemos ningún ejemplo en Colombia en donde un distrito minero haya cambiado de manera determinante y de manera positiva las condiciones de vida de una ciudadanía como la de Jericó. No hay ningún lugar ni ningún ejemplo a nivel regional que nos permita establecer lo positivo que puede ser un proyecto minero o megaminero como este. Entonces lo que nosotros tenemos es una preocupación genuina, tenemos dudas naturales, tenemos angustias que nos han transmitido las personas del suroeste antioqueño que hemos decidido elevar a la agenda política, y dentro de toda esa sinfonía de sentimientos, de críticas, de amenazas, de señalamientos, nosotros hemos dicho vehementemente que suroeste sin minería, y por supuesto esto entraña la respuesta y es: no es conveniente en una región con tantas potencialidades un distrito minero. Muy bien, muchas gracias. Antes de hacerles la última pregunta, que quiero hacer una pregunta para los tres. Juan Esteban Sánchez dice: Daniel, ¿acompañarán los verdes las movilizaciones sociales o procesos en contra de la minería en algunos de los territorios del suroeste cuando este partido está cooptado por los grandes líderes políticos de los mismos municipios, quienes pertenecen o militan en partidos como la U, Centro Democrático, etcétera? ¿Se dan cuenta desde la directiva departamental y nacional de la cooptación que tiene su partido en manos de políticos externos y pertenecientes a otras líneas de pensamiento en algunos municipios del suroeste? Hombre, Juan Esteban, y qué buena pregunta, porque precisamente eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Junto con Camilo estamos haciendo una gran cruzada aquí en el departamento de Antioquia para renovar el partido, para renovar a las directivas, porque creemos que muchos de los avales que se han entregado, que se han feriado en distintos municipios del departamento, pues se han otorgado sin previamente revisar quiénes deberían representar esas candidaturas. Es un trabajo muy difícil. Hay una ala tradicional del Partido Verde aquí en el departamento de Antioquia que nosotros hemos rechazado públicamente en distintos comunicados, en fin, pero esto es, digamos,
esto es una lucha continua y esto es una gran discusión. Entonces, gracias, hermano, por esa pregunta que estás haciendo. Y bueno, esto se llenó de comentarios, increíble, muchos comentarios. No he visto el primer comentario negativo, es la primera vez que los señores del Anglo se les cayó el internet, yo creo, porque no nos están visitando el día de hoy con sus comentarios. Les quería hacer una última pregunta ya para cerrar y empiezo con Yamid. Empiezo con Yamid, luego con Susana y cerramos con Camilo. ¿Qué podemos hacer como ciudadanía para defender nuestros territorios? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿Cómo se puede defender el territorio? Yamid, adelante, por favor. Ustedes desde el COA pues ya lo han hecho, pero explíquenos y pónganos la tarea. Bueno, Daniel, pues claro, si es para cerrar, entonces me va a tocar hacer una super síntesis. Claro, el tema de la defensa de nuestros territorios, pues nosotros hemos planteado un principio fundamental que es el reconocimiento. Y creo que aquí ya planteé un poco las formas de cómo estamos comprendiendo los derechos territoriales en función de prácticas indígenas y campesinas, organizativas, que nos permiten conectar inclusive este tema de los derechos territoriales con los derechos bioculturales. Es decir, que nuestras construcciones culturales también tienen una relación muy significativa con nuestros ríos. Es decir, nuestros pueblos han sido configurados pues precisamente porque estos ríos, las fuentes hídricas allí existen. Y establecemos elementos conectores, ríos que son de nuestras montañas, solamente mencionaré algunos, pero que están en conexión con el río Cauca. Y cuando estamos hablando de los derechos bioculturales, es también hace una reflexión de fondo sobre el tema de reconocerlo como sujeto de derechos. Tenemos lo que es el río Conde en Valparaíso, el río Arquía en Caramanta, tenemos el Cartama, que también recorre gran parte de Támesis, al igual que el río Frío, el río Mulatos, el río San Juan, el río Poblanco, todos se conectan muy especialmente. Pero aquí yo quisiera hacer referencia para dar respuesta a esa pregunta de cómo debemos defender los territorios, es seguir siendo sensibles frente a los conflictos ambientales que se generan acá, y voy a mencionar algunos. La presencia de Anglo-Gol Ashanti y de otros proyectos extractivos, un poco dándole respuesta a lo que plantean algunas personas, nosotros tenemos una lectura crítica frente al extractivismo, es decir, también es necesario identificar los conflictos que se generan por los proyectos agroindustriales, el tema del aguacate, de los pinos, de los cítricos, del café. Igual nosotros hemos crecido en una agricultura cafetera. Ese es un principio fundamental, inclusive para el tema del turismo. Tenemos expresiones diferenciales del turismo. El jardín es más turístico, el de más ecológico, el de Jericó es más religioso, el de Tarzón también plantea el tema de fincas de descanso. Con el turismo también tenemos unas reflexiones de fondo de cómo eso está afectando la tradición campesina, la cultura indígena, las fuentes hídricas, y nuestras propuestas plantean también formas de cómo podemos resolver esos conflictos. Un tema fundamental para entender lo que está pasando con Quebradona y otros proyectos extractivos en el territorio. El tema de la división social a nosotros nos parece que es nefasto, porque limita nuestras posibilidades de seguir construyendo de manera efectiva los planes de vida comunitarios. Es decir, el proyecto Quebradona está afectando las formas de construir autonomía en nuestros municipios, impide que podamos construir de manera armónica los planes de vida. Si las comunidades están divididas, pues obviamente nos vamos a desgastar en una confrontación entre hermanos, y eso es lo que estamos viendo en Jericó y lo hemos visto en Caramanta. Eso se ha estado expresando también un poco con los niños y las niñas, ¿cierto? De cómo hay un proceso de estigmatización con la creación de unas firmas donde se trata de definir quiénes son los mineros y quiénes no, para ofrecerles cursos de capacitaciones. Esto lo quiero resaltar porque en el periódico Despierta Jericó se ha mencionado también solicitudes de los profesores para que la empresa minera no tenga intervención en las instituciones educativas. Ha quedado expreso y se encuentra en esos artículos de Despierta Jericó. Sin embargo, la empresa, en alianza con el rector, sigue vulnerando un poco esas peticiones que han hecho los profesores, que no quieren inmiscuirse en un conflicto donde la empresa es una de las responsables directas de esto. Hay un tema también central que es la persecución política. Hemos tenido casos, les voy a poner un caso de afectaciones de mineras en el suroeste en el año 2011. La Sacaramanta hizo un ejercicio de reconocimiento del territorio y llegó de manera sorpresiva a la plataforma minera de la Caramanta Condemine. Y de esa manera sorpresiva logró evidenciar que habían construido un helipuerto, habían talado árboles, flora nativa, y habían generado también afectaciones en las fuentes de agua.
La denuncia de estas situaciones que se presentó en la plataforma minera generó entonces que Corantioquia impusiera una multa y el proyecto se cerró. Entonces a eso se le habla también de minería responsable. Tenemos el caso en Támesis donde fue sancionada. El actuar de la Asociación Agropecuaria de Productores de Caramanta lo que generó fue un afianzamiento, una alianza entre la empresa minera y los mandatarios locales. A la Caramanta, aparte de amenazas a los líderes sociales, les montaban persecución política a los productos campesinos, se los incautaban y no les permitían que hicieran todo un proceso de comercialización. Ahí hay un segundo aspecto de cómo las empresas mineras en alianza con algunos actores locales impiden que podamos seguir construyendo nuestros proyectos de vida en función con los planes de vida. Tenemos el caso también de la militarización, ¿cierto? El caso de la militarización me parece que es un aspecto fundamental y más que recientemente salió un artículo en el colombiano, en Colombia Informa, sobre las alianzas que tiene la Anglo-Gol Ashanti con la fuerza pública en el suroeste de Antioquia. Es decir, que en este artículo se concluye que Anglo-Gol Ashanti ha traído consigo la violencia. En los territorios de Colombia donde esta empresa tiene títulos y proyectos mineros se registran altos índices de desplazamiento forzado, despojo, asesinatos de líderes sociales y persecución estatal. Así lo registra el informe Títulos mineros de la Anglo-Gol Ashanti, Colombia S.A. versus despojo de tierras, desplazamiento forzado y asesinato de líderes sociales, elaborado por la organización Forjando Futuros. Existen unas resoluciones que es la 5342 del Ministerio de Defensa, donde allí se puede evidenciar este tipo de alianzas que genera las empresas mineras. Para el caso de Anglo-Gol Ashanti, tiene una intervención directa con la Colosa, Gramalote y en el caso de Jericó. Esto ha estado mediado también por una inversión de mucha plata para que la fuerza pública no esté cuidando a los campesinos, sino que estén cuidando a la empresa minera. Hay grandes debates precisamente de entender si hay una privatización de la fuerza pública y es necesario también un poco en las lecturas históricas del conflicto que hemos identificado en el suroeste de Antioquia, cuál ha sido el rol en muchas ocasiones de la fuerza pública cuando es financiada por actores del conflicto. Eso lo vemos porque hay una vulneración de derechos humanos por parte del Anglo-Gol, por parte de la zona de incidencia del Anglo-Gol Ashanti. Sabemos que, por ejemplo, Anglo-Gol Ashanti ha invertido cerca de más o menos 1.099.791 en estas alianzas con las empresas mineras. Y tenemos registros, por ejemplo, de cómo vienen instalando batallones militares en la Colosa, como también una presencia del ESMAD en el suroeste de Antioquia, y de cómo ha habido también una afectación de líderes sociales. Por ejemplo, vemos un informe de Amnistía Internacional, que es una organización defensora de derechos humanos, donde plantean su informe Sindicalismo en Colombia, homicidios, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte. Aquí se plantea, por ejemplo, que diversos testigos han manifestado que en el último año miembros del batallón antiaéreo Nueva Granada han amenazado con matar a dirigentes de Fede Agromisbol, ¿cierto? Asimismo, los informes indican que los soldados han dicho a los habitantes de la zona que sus operaciones tienen por objeto garantizar la presencia de los intereses de empresas mineras. Tenemos inclusive casos de ejecución extrajudicial. Para el caso de un líder social que fue asesinado hace 14 años, por el batallón antiaéreo, tenemos el caso de Alejandro Uribe Chacón, donde se presentó como si fuera un insurgente, miembro del ELN, y luego se comprobó la fiscalía que eso no era cierto, que era un líder social. Eso es importante valorarlo porque tenemos historias muy particulares en el suroeste de Antioquia de cómo es de la estigmatización, de plantear que las personas hacen parte de grupos armados de las guerrillas, de esa manera justifican la violencia contra los cuerpos de esos líderes. Recientemente acá en Puerto Rico estamos conmemorando la muerte de 6 niños y niñas. También hemos hecho memoria de los líderes sociales donde se les ha asesinado precisamente planteando que o eran hacían parte de grupos guerrilleros o había una intervención de grupos armados en el momento de esas masacres. Entonces vea que ahí vemos unas situaciones que son muy nefastas de cómo es de la militarización del territorio, pues nos estamos exponiendo también en experiencias en otros lugares a una violación de los derechos humanos. El exalcalde de Jericó, Jorge Andrés Pérez, manifestaba que como alcalde llegaba la policía planteando que en esa zona donde se hacían las protestas en Palo Cabildo se les había dicho que
habían grupos subversivos. Pero, oh sorpresa, cuando llegan encontraban personas muy pacíficas en estos procesos de la protesta social. Hay otro tema ahí fundamental que es la participación social. Mediante esas estrategias como decía Susana, con el tema de las encuestas telefónicas, la estrategia mediática de entregar mercados, distribución de tapabocas, esas denuncias hoy nos están generando afectaciones a nivel local. En Puerto Rico, por ejemplo, eso nos ha generado un proceso de estigmatización de cómo también mandatarios locales están atacando nuestros planes de vida comunitarios, porque básicamente la empresa está logrando sus propósitos de, con estas dádivas, lograr esa división social para disminuir las resistencias en el suroeste de Antioquia. Eso yo quisiera mencionar como algunos de los aspectos fundamentales para entender los conflictos y cómo estos conflictos están afectando nuestros proyectos de vida. No sé si el tiempo dará ahora, pero también tenemos propuestas de cómo enfrentar, propuestas que son muy necesarias para transformar estos conflictos en el sureste de Antioquia. Muchas gracias, Yamid. Ahí se está conectando Angélica Lozano, la senadora, por fin. Creo que la soltaron allá de sus plenarios. Angélica, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. No, el gusto es mío y veo la carita de Daniel porque le llegué tarde a la cita. Un gusto, Yamid, Camilo, Susana, Jericó es vital. Es admirable la tarea articulada que están haciendo las comunidades allá en el municipio, en el territorio, con sus líderes, las voces que hay en el consejo, en la asamblea. Yo estoy demorada porque estaba aquí en la plenaria. Estamos en la plenaria del Senado y habíamos pues pactado este compromiso, pero desde el Senado, así como estamos dando toda la visibilidad y apoyo a Santurbán, logramos, por ejemplo, que se instale una comisión del Congreso, del Senado, de todos los partidos sobre Santurbán. Yo creo que podemos hacer lo mismo sobre Jericó y sobre este sector de Antioquia, donde aquí tiene voceros que protegen ese tipo de proyecto, pero también tiene voceros de la comunidad y de un modelo de desarrollo distinto. Entonces, ofreciéndoles excusas por llegar tarde, continúen, por favor, que yo estoy aquí en las dos cosas y hagamos eso. Logremos que así como se instaló una comisión pluripartidista de primer nivel sobre Santurbán, lo hagamos también sobre Jericó. Gracias, Angélica. Yo quería simplemente hacerte una pregunta que teníamos aquí organizada. No sé si tienes en este evento tiempo, antes de seguir con la pregunta que le había hecho a Susana y a Camilo, que faltaban por responder, pero sé que estás muy ocupada, entonces te la hago de una vez. Y es precisamente en esa vía, y es si es una política nacional desconocer la voluntad de los habitantes en la gestión de su territorio. Tú ya lo has dicho, has hablado del tema de Santurbán, yo he visto que has dado otras peleas importantes ambientales en distintos territorios como Cajamarca. Entonces yo quería que nos contaras un poco si eso es una política nacional, qué es lo que está pasando. Lamentablemente el gobierno nacional presente y pasado, el anterior, pues han apostado por un modelo de desarrollo extractivista de corto plazo, de regalías, de aportar al fisco, cuando hoy, por ejemplo, tuvimos un debate sobre Ecopetrol y sus inversiones en Estados Unidos en fracking, y se comprobó que para nada fue una buena inversión y que al contrario se están arriesgando 1.050 millones de dólares. Esa lógica de desarrollo equivocada los lleva a hacer malas inversiones y además a hacer cuentas que no son ciertas. Encontramos, por ejemplo, un tratado internacional para eximir de impuestos a las empresas de Emiratos Árabes y, oh casualidad, ve uno todo el proceso de Santurbán. ¿Por qué lo ato con Jericó, Quebradona y toda la lucha que ustedes están dando? Sí obedece a una política nacional donde estamos despilfarrando lo más importante, los recursos ambientales, el agua, arriesgando los territorios para los procesos agrícolas o, como en su región, además de lo agrícola, lo turístico. Y romper esa lógica desde el poder implica una resistencia argumentada, y yo veo que aquí en torno a Jericó hay una sociedad civil fuerte, con argumentos técnicos, con informes de soporte técnico del impacto nefasto ambiental, y es con eso con que tenemos que ir ante las entidades nacionales que dan las licencias. Misteriosamente, el director de ANLA renunció la semana pasada, un señor que impuso unos criterios técnicos y con el que
una posibilidad de su renuncia es que se haya negado, por ejemplo, a licenciar proyectos como el de Jericó. Gracias, Angélica, y eso es muy importante. Esa renuncia de la ANLA fue bastante sospechosa por temas, digamos, muy estratégicos que se están discutiendo ahorita como Santurbán y como Jericó. Susana, volviendo con vos a la última pregunta que se le estaba haciendo a todo el panel es, ¿qué podemos hacer como ciudadanía para defender nuestros territorios? Cuéntanos un poco lo que ustedes han hecho y qué se debería hacer. Ya estamos a punto de cerrar, ya llevamos 1 hora y 10 minutos, pero quiero que nos cuentes un poquito tú, Camilo, y ya por último, para cerrar también, Angélica. Y por último también, Yamid nos está preguntando, Catalina Vázquez, si este joven Alejandro del que estabas hablando fue un falso positivo, ¿en qué municipio y en qué año ocurrió? Que sí fue en Jericó, y gracias. Entonces ahorita te doy la palabra. Pero Susana, adelante, ¿qué hacemos para defender nuestro territorio? Bueno, como lo mencionaba anteriormente, Yamid, algo muy necesario es hacernos sensibilizarnos sobre nuestro territorio y reconocerlo principalmente. Que todos los jóvenes y todas las personas que convivimos en estos lugares nos hagamos conocedoras del territorio que habitamos para poderlo defender con todos los argumentos posibles. Que no sea solamente decir yo me opongo, sino saber por qué y también gestionar y articular medidas que permitan que el suroeste a futuro sea muy productivo sin necesidad de que esas empresas lleguen a comprarnos la conciencia. Aprovechar liderazgos como el que ofrece Yamid, es tanto conocimiento y que los jóvenes que nos hemos sumado a todo esto, pues seamos capaces de aprender de ellos y nos comprometamos mucho principalmente, porque hay muchas capacidades. El suroeste es un territorio demasiado rico en cuanto a la agroecología. Entonces, aprovecharlo, ser muy conscientes de ello y producir a partir de esto, que este territorio sea sagrado para la vida y que entre todos nos unamos, entre todas las mesas del suroeste nos articulemos para poder salir adelante y llevar a cabo proyectos muy productivos que permitan que el suroeste siga siendo un destino mundial, pero que sea por su patrimonio ecológico. Gracias, Camilo. Vos has sido también ejemplo de defensa del territorio. Yo no sé si la gente que está conectada sabe, pero vos cuando eras, pues seguís siendo un activista en el Urabá, diste una discusión también sobre un modelo extractivo. Allá precisamente querían meterle un peaje en 80 kilómetros a la gente más pobre de Antioquia, 3 peajes en 80 kilómetros, y dieron una lucha, dieron una pelea dentro de las cuales uno de los líderes indiscutibles fuiste vos. Entonces, contanos también qué podemos hacer como ciudadanía para defender nuestros territorios y qué lecciones te ha dejado todo tu activismo y todo tu trabajo político. Bueno, pues la lucha de los peajes es solo un ejemplo. Uno no quisiera nunca que una lucha social legítima terminara en lo que desafortunadamente terminó la lucha de los peajes, que fue en un estado de absoluta beligerancia por parte de la ciudadanía, activada en toda la expresión, incluso violenta de la palabra. Pero también eso yo creo sin justificarlo, porque perdieron la vida 6 personas, uno de ellos un menor de edad. Es digamos que la miopía estatal, la falta de capacidad de escucha de los gobernantes. Tú y yo estuvimos, Dani, varias veces en reuniones en la Agencia Nacional de Infraestructura. En esa época Claudia López, hoy alcaldesa de Bogotá, era senadora y nos apoyó muchísimo y nos ayudó a visibilizar el tema. Entonces yo creo que lo que hizo Claudia, por ejemplo, fue bastante significativo y yo creo que muy ejemplar para esto. Lo primero es visibilizar el tema, ponerlo en todas las agendas, que no haya ninguna persona en el suroeste que pueda ser una aliada que esté permanentemente enterada y visibilizando el tema, que las personas no se sientan solas, porque sucede lo que pasó, por ejemplo, en Jericó, que por una medida incluso persuadida por los interesados de la parte de la Anglo Gold, pues mediante una acción tuvieron que quitar las banderitas que la ciudadanía voluntariamente había puesto diciendo no a la minería. Y lo que hicieron fue desde la alcaldía pues ir y violentar el derecho a la libertad de expresión. Entonces yo creo que visibilizar el tema es lo que podemos hacer todos. Que todas las personas aliadas que estén emocionadas con el tema, se sientan que hacen parte de un proceso de movilización social en el que nosotros los políticos, pero también los académicos como Yamil, también la ciudadanía como Susana, hacen parte igual de importante, más importante por supuesto la ciudadanía, pero que todos aquí, independiente de
nuestro sector social, de nuestro sector político. Aquí hay muchos aliados, Daniel. Te tengo que mencionar, por ejemplo, a Paloma Valencia, que es del Centro Democrático, y está apoyando la senadora el tema de Suroeste sin minería. Está Juan Felipe Lemos, del partido de la U, apoyando el proceso de no a la minería en el Suroeste antioqueño. Y por supuesto, Angélica, que ha venido liderando esto pues de manera importante con todos nosotros. Entonces, yo creo que visibilizarlos sin recelos, que todos los que puedan y quieran ser aliados se sumen, que ninguna persona que esté activada con este tema en el territorio se sienta sola, que haya movilización social permanente en todos los escenarios, que lo que pasó con el director de la ANLA, con ese supuesto de que pudo haber salido presionado incluso por proyectos de esta naturaleza, no pase inadvertido ni invisibilizado. Y yo le hago un llamado muy especial a los alcaldes del suroeste. Los alcaldes tienen que amarrarse muy bien los pantalones. Ellos tienen que ser los principales líderes de la autodeterminación del territorio. Ellos tienen que entender los principios naturales de soberanía, la población, el territorio, el poder. Ellos son los primeros respondientes a estos elementos fundamentales del Estado social y democrático de derecho. Entonces, que ellos entiendan cuál es la manifestación genuina de su ciudadanía, que tengan esa capacidad de empatía que es fundamental para cualquier gobernante, pero que también entiendan por qué los pusieron ahí, para que defiendan el territorio, para que no sucumban frente a presiones por parte de la gobernación o por parte de la presidencia, para que entiendan que son autónomos, que no son empleados de nadie, que quienes le tienen que rendir cuentas es exclusivamente a sus ciudadanos, a quienes los eligieron. Si alguien son empleados, son de los ciudadanos que los eligieron, a quienes tienen que representar, a quienes les tienen que cuidar el agua, a quienes les tienen que cuidar sus ecosistemas. Eso yo creo que es una parte importante de la visibilización que esto debe tener, de la metodología para que este proceso, como el de Urabá sin peajes, salga avante. Y pues yo sí creo que ni la causa más importante del mundo vale lo que vale una vida de un ser humano. Y yo pues, ya que trajiste a colación el tema de los peajes de Urabá, no quisiera que nunca la ciudadanía del suroeste antioqueño tuviera que recurrir a lo que nos tocó en la región de Urabá, desafortunadamente, a la protesta por fuera del escenario pacífico, porque repito, ese escenario de violencia es muy doloroso, es muy marcante, es muy desfavorable para la ciudadanía, pero depende importantemente de que el gobierno nacional, de que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, de que la Corporación Autónoma Regional, que no es una invitada de piedra, de que los alcaldes y de que los consejos municipales y de que la ciudadanía, como lo está haciendo, pues entienda que tiene que tener una articulación permanente, de que tiene que representar el sentimiento genuino de la ciudadanía, y de que no solamente somos nosotros un grupo de políticos, académicos y ambientalistas los que soñamos con un Jericó y con un suroeste sin minería, sino que son miles y miles de personas por toda la región del suroeste. Gracias, Camilo. Y cierro con vos, Angélica, ya para que cerremos este Facebook Live tan productivo. También con la misma pregunta, y es, ¿qué podemos hacer como ciudadanía para defender nuestros territorios? Yo he visto que tú has tratado de mover el tema de la licencia social desde el Congreso, has tratado de presentar varias iniciativas legislativas, pero la pregunta es, ¿por qué para ti eso es importante? ¿Y qué deberíamos hacer como ciudadanía para defender el territorio? Tienes el micrófono apagado, Angélica. Tienes el micrófono apagado. Es clave para el desarrollo, para la política, para la vida misma. En el Congreso hay una muralla china. Nosotros hemos logrado éxitos en varios campos, tenemos varios orgullos en nuestra agenda legislativa durante 6 años, pero en materia ambiental ha sido casi imposible que prosperen. Por ejemplo, los proyectos en torno a la concertación minera, para que no sea el nivel central desde Bogotá el que emita unas licencias y se tenga en la cuenta la voz de los territorios, de la ciudadanía, de los alcaldes, del consejo, el alcalde anterior de Jericó, que se dio semejante lucha tan valiosa, admirable, que respetamos, que ustedes me lo presentaron, me llevaron, articulado con la gente que está en los escenarios de representación. Yo estoy absolutamente orgullosa y agradecida de un Daniel Duque, concejal de Medellín, dando la pela por los recursos públicos y el patrimonio público, como lo está haciendo en torno a Hidroituango. Eso es un proyecto gigante, monumental, que lleva muchas décadas, que invierte y compromete muchos recursos de la nación y de EPM en particular, y ahí está Daniel haciendo su control riguroso, juicioso,
técnico, dateado, con la sociedad civil. Eso es lo que hay que hacer. Un Camilo, ustedes con Susana y Yamid, pues que no alcancé a llegar a tiempo para escuchar más, pero hay que articularse, es la acción colectiva con los dolientes, con la gente que está en el territorio, buscar a los que saben, a los técnicos, buscar el concepto aquí y allá. Yo tuve oportunidad de conocer el concepto de Confama, pues semejante inversión para un desarrollo sostenible en la región, y luego va en contravía, por supuesto, de esta imposición que quieren y que están agenciando pues también otros actores con mucho poder allá. Entonces aquí la lucha es de resistencia, de argumentos, de acción colectiva, de divulgación, de información, de pedagogía, y de saber que es un tema bien complicado. La pandemia, yo creo y temo que vaya a profundizar el acelerador de la lógica extractivista en el gobierno por una intención fiscal que, como hemos probado, por ejemplo, en el caso de Santurbán, es mentira. No puedo afirmar lo mismo sobre el caso de Jericó, pero con seguridad no hay una correlación y no va a ser nunca buen negocio la destrucción del patrimonio ambiental, agrícola, cultural, del paisaje de un lugar tan maravilloso como Jericó y Quebrada Dona. Entonces necesitamos combinar las fuerzas de lucha, que hasta la madre Laura nos ayude para acompañar desde acá a ustedes, los líderes en la región, los que están en el municipio, los que están en la lucha, y tocar todas las puertas y articularnos. Angélica, muchas gracias. Yamil, para terminar, la pregunta sobre Alejandro, que estabas hablando de un caso positivo. ¿En qué municipio ocurrió y en qué año? Para Catalina Vázquez, periodista, que estaba preguntando. Sí, pues quisiera mencionarle eso y también dar como un cierre frente a algunos elementos. Es la Federación Agrominera del Sur de Bolívar. Y Angélica mencionaba el tema de la concertación minera. Yo creo que no es tanto concertación minera, sino concertación social. El tema minero repercute en los demás componentes propios del territorio. Entonces tenemos que verlo de una manera integral. Y para esa concertación social es importante plantear, ya que nos han bloqueado varios mecanismos jurídicos, como las consultas populares y los acuerdos municipales y el ordenamiento territorial, una de las condiciones es que la concertación debe aplicar para ambas partes y los proyectos aún siguen avanzando. Primer punto fundamental, la suspensión de los proyectos mineros. No pueden avanzar si no hay concertación social y no hemos llegado a ese punto. Segundo, la moratoria nacional minero y energética, que está acompañada de las organizaciones sociales a nivel nacional y de una veeduría internacional. Tercero, el diálogo nacional que está convocando la Mesa Minero-Energética, Social y Ambiental, para dar debates de fondo sobre qué es la utilidad pública del interés social, sobre el ordenamiento territorial, la participación social. Segundo, en la concertación social debe primar el debate en función de los planes de vida comunitarios. Y lo tercero es que tenemos que seguir profundizando los conflictos para entender las crisis climáticas que tenemos en el mundo y aportar a la transición ambiental. Simplemente decirle al suroeste, somos el COA, los invitamos a que nos sigamos movilizando, que el suroeste retumbe para defender realmente nuestra dignidad y nuestros proyectos de vida en comunes. Esta lucha será hasta siempre y no vamos a permitir que Anglo-Gol Ashanti violente y pase por encima de nuestra dignidad. Yamid, Susana, Angélica, Camilo, muchas gracias por acompañarnos. Se nos pasó un poquito más de la hora, 1:22, pero creo que fue un diálogo bastante productivo, muy importante, muy interesante. Susana y Yamid nos expusieron unos argumentos muy chéveres. Ojalá, Angélica, tengas la oportunidad de revisar después el Facebook Live, pero nos dan unas claridades muy importantes que yo particularmente no tenía. Me alegra mucho haber podido conversar con ustedes. Muchísimas gracias, y aquí seguimos firmes en la defensa del territorio. Ánimo a toda la gente del suroeste. En el suroeste no ha llegado la minería, ténganlo claro, todavía tenemos muchas discusiones por dar, y esas discusiones tienen que ser desde la sociedad civil y desde la resistencia. Entonces, un abrazo y muchísimas gracias. Angélica, ¿ibas a decir algo? Tenía el micrófono cerrado, que voy a ver el video ya que llegué tarde para aprender de Susana y de Yamid y seguir acompañándolos en el proceso. Perfecto. Un abrazo, Susana. Muchísimas gracias también a ti por acompañarnos, gracias. Susana. Muchas Bueno, gracias. les mando un abrazo, cuídense, quédense en la casa, si van a salir, usen el tapabocas. A todas las personas que están ahí conectadas, hay que cuidarnos, hay que ejercer el autocuidado. Y bueno, muchas gracias. De verdad me voy muy sensibilizado.